aquí, otro día más que Dios nos regaló. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por este nuevo día, Señor, que tú nos regalaste, Señor. Gracias, Señor, porque estamos ya en el tercer mes de este año, Señor. Gracias, Señor, que todo lo has hecho en nuestras vidas, Señor. Que usa mi vida, Señor, para, Señor, dar la palabra en esta mañana, Señor. Toca, Señor, nuestros corazones, Señor. Te invito, Espíritu Santo, a estar aquí en tu templo, en tu iglesia, en este lugar, Señor. Bendice, Señor, a todos aquí que están presentes, Señor, todos tus hijos e hijas, Señor. Y, Señor, que tú nos puedes, Señor, hablar en esta mañana. Amén. En tu nombre, Señor, yo oro. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén. Nosotros siempre tenemos cuando le veo a mis hijos, esa energía que ellos tienen, a pesar que a veces cuando es el día de escuela y es un proceso de levantarles, mi Yuri se levanta rápido, pero a veces de cuando mi niquito le gusta tomar su tiempo, pero tan pronto que se levanta, él tiene bastante energía. Y él tiene bastante energía el momento en que se levanta, el momento que él no para hasta que va a dormir en la noche. Y sabe que esa misma energía nosotros deberíamos darle para Cristo. Amén. Para nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque no es porque deberíamos hacer, que en verdad tenemos que hacerlo por nuestro corazón, por nuestro amor que se merece. Amén. Porque Él ha hecho ya todo por Amén. nosotros. Amén. Y a veces nosotros, incluyendo mi persona, no le damos ese crédito a Dios siempre. No le damos nuestra mirada a Cristo 24 horas. Y a veces nos enfocamos esas noticias que cuando siempre lo ponemos en la tele, nunca habla algo de positivo. ¿No es cierto, hermanos? Siempre hay algo de negativo. Alguien se mató a alguien, que eso que otro, que algo sucedió. Nunca hay buenas noticias, la mayoría de veces. Pero nosotros siempre tenemos que tener ese ritmo de vida, agradecer a Dios por siempre. Amén. Y especialmente en esos tiempos que nosotros estamos viviendo, especialmente en lo que usted está enfrentando en este día, en esta mañana, solamente Dios lo sabe. Pero vamos a leer algunos versículos, cómo nosotros, a pesar de la lucha que a veces enfrentamos, cómo nosotros podemos lidiar con eso. Y les invito a abrir la palabra de Dios. Vamos a abrir en el libro de Juan, capítulo 14. Libro de Juan, capítulo 14. Vamos a leer solamente algunos versículos y ahí nomás pueden sentarse. Y vamos a comenzar el versículo 23. Amén, hermanos. Juan, capítulo 14, versículo 23. Amén. Amén. Y la palabra de Dios dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Vamos al versículo 26. Mas el Consolador, quien el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, hay veces en nuestras vidas que hay esta turbulencia que ocurre. Nuestros seres queridos, nuestras familias, nuestras amistades, amigos, nuestros vecinos, inclusive entre nosotros. Quizás usted está lidiando algo leve o algo muy severo. Solamente Dios lo sabe. ¿Y cómo podemos seguir lo que dice nuestro Dios Jesucristo, donde dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo? ¿Cómo es? ¿Cómo es posible?
¿cómo podemos no temer? Y que nosotros podemos tener ese paz en nuestro corazón si estamos enfrentando algo en nuestras vidas. ¿Cómo es posible? Sabe, hermanos, el otro día estaba manejando y a veces me gusta colocar mi carro, coche, como lo quiere decir, y cuando me voy a mi casa, me gusta hacer mi vehículo para atrás, y en instante me recordé lo que nos dijo mi hermana, Sofía, hace algunos años, donde todavía estaba viviendo en Savannah. El papá, que tiene un niño, yo creo que inclusive tenía 3 años, y él hizo lo mismo, y desafortunadamente no lo vio el hijo, y lo atropelló, y desafortunadamente murió. Y cuando yo estaba haciendo esto, que mi hermano me comentó hace 3, 4 años, que creo inclusive fue un amigo de ellos en la iglesia en ese entonces, me recordé al instante. Y dije, wow, esa situación debe ser muy severa. Perder un ser querido y no mencionar a alguien de esa edad, 3 años, su propio hijo, que ustedes son de padres de familia esta mañana. Imagínense ese dolor. Ni yo quiero comenzar a imaginar cómo esos papás están cuando eso ocurrió. Y después me regreso aquí. ¿Cómo es posible que Dios nos dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, cuando esas circunstancias ocurren en nuestras vidas? Que cuando de repente nos cierran nuestros trabajos, de repente no sabemos cómo pagar nuestra hipoteca, nuestras otras cuentas que tenemos, o nuestra salud, cuando estamos enfrentando algo. ¿Cómo podemos lidiar eso? ¿Cómo Dios quiere que nosotros podemos creer en eso cuando dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos creer en eso? Primer punto, hermanos, es que si estamos siempre preocupados y vivir totalmente en temor todos los días, sabemos entonces que no le amamos a Dios, no le creemos a Dios y no le estamos obedeciendo a Dios. Porque como dice en versículo 23, Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Verdaderamente le amamos a Dios 100% en nuestro corazón? Lo que vemos en la palabra de Dios, queremos a veces ver algunos versículos que entre comillas, vale la pena. Y a veces no queremos ver las otras cosas en versículo. Lo que comienza desde el primer libro, Génesis, la revelación, es la palabra de Dios, es promesa de Dios. Amén. Y tenemos que creerlo 100%. Amén. Y a veces no podemos explicar por qué situaciones como el papá que tenía que enfrentar con su esposa, a veces no sabemos por qué eso ocurre en nuestras vidas. A veces no tenemos la respuesta. ¿Por qué? A veces lo queremos solucionar ese mismo día. A veces nos ponemos tan inquietos y estamos pensando y estamos ahí acostándonos en nuestra cama, ¿cómo vamos a lidiar con este problema? Cuando no obedecemos a Dios, ¿qué sucede? No nos separamos de Él totalmente. Cuando le obedecemos a Dios, estamos guardando la palabra de Dios. O sea, estamos creyendo todo lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Él siempre nos va a ayudar, que Él siempre nos va a proveer, que Él siempre va a estar con nosotros. Amén. Dice Dios que siempre nos va a separar a nosotros, es al contrario. Es que a veces nosotros queremos separar de Él porque tenemos excusas. Es que situación no aguanto, este problema no puedo, me pone inquieto. Y comenzamos entonces ahí a juzgarle a Dios. Y nosotros podemos ir a la iglesia todos los domingos, estudios bíblicos, a las células, dar nuestros diezmos,
sea, en otras palabras, podemos, entre comillas, vivir una vida santa. Estamos haciendo todo como deberíamos hacer como hijos de Dios, como cristianos. Pero a veces, como cristianos, hijos de Dios, sí nos podemos separar de Él. Porque cuando viene esa turbulencia, esa situación, problema, a veces tenemos la tendencia de alejarnos de Él, colocar a Dios a un lado. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que es muy, muy serio. En Isaías capítulo 59, 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Wow. O sea, en otras palabras, si nos separamos de Dios, si estamos viviendo una vida de pecado, ¿cómo que Dios nos puede ayudar entonces, hermanos? ¿Cómo Dios nos puede bendecir a nuestros hogares? ¿Cómo Dios nos puede dar esa paz que necesitamos cuando dice no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo? Cuando algo sucede tan severo, ¿cómo lo podemos creer? Nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar la palabra totalmente muy serio y no muy levado. Nosotros no podemos coger las cosas, como decimos a veces, muy suave. O creemos lo que dice la palabra, no creemos. Es que no me cae muy bien mi colega. Me da guerra. Me da rabia cuando le veo. Eso no es una actitud de cristiano, ¿no es cierto? No le soporto a mi vecino. ¿No es cierto que la palabra dice que tenemos que amar a nuestro vecino como nosotros amamos a nosotros mismos? Y tantas cosas, hermanos. En la palabra de Dios tenemos que coger todo serio y tenemos que ser obedientes. O lo creemos en Dios, o creemos la palabra, o nos separamos totalmente. Pero no podemos estar en la mitad, en miti, 50-50. Sino siempre 100%. Y creerle en Dios. Guardar su palabra siempre en nuestras vidas. En todo tiempo. En tiempo de alegría. En tiempo de gozo. Y en tiempos a veces cuando estamos tristes. Somos humanos. Vamos a tener días que vamos a estar tristes. Vamos a tener días que vamos a llorar. Vamos a tener días que nos va a doler. Es parte de la vida. Es parte de lo que este mundo que estamos viviendo aquí, que va a ocurrir. Ocurre. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que siempre estar con Dios. Amén. 100%. Algo que yo estaba leyendo, yo dije, wow, en Mateo, capítulo 25, versículo 41. Escuche esto, hermanos. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, hablando de Dios, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No es algo liviano, hermanos. A veces nosotros como hijos de Dios, bueno, ¿qué es? Me voy a la iglesia, ¿qué? Hago esto, yo hago mis diezmos, lo que sea, papá, yo me voy, y oro así, le doy a Dios unos 2 minutos, más que suficiente. Ahora tengo mi juego de deportes, ahí yo paso 4 o 6 horas, listo, pero después queremos vivir otra vida. Detesto a mi vecino, tengo un problema con mi colega, ¿qué es esto? Hago las cosas que le estoy ofendiendo a Dios. No estoy diciendo que siempre vamos a ser santos, somos pecadores, y siempre vamos a pecar. Pero nosotros no podemos repetir ese mismo pecado, lo que Dios sabe, con las áreas débiles que tenemos y continuar a repetir. Decir, ahora estoy con buenas con Dios, fui a la iglesia, pasé un poco de 1 hora, ahí estamos hechos, yo y Dios. We're back together. Y después repetir la misma cosa en la tarde, repetir en la nueva semana, repetimos el lunes, martes, miércoles, jueves. Tenemos que coger las cosas de serio con Dios. Porque un día Dios nos va a juzgar.
Y no el hecho que Dios nos ama nos va a garantizar siempre estar con Dios y vivir con Él, siendo hijos de Dios. Ya vamos en breve en ese punto. Dios sí nos va a amar siempre y nos va a ayudar si verdaderamente le amamos a Dios primero. Dios no nos está instruyendo a nosotros a amar al mundo, amar a nuestro trabajo, amar a nuestros hogares, amar en nuestro gobierno, amar de cosas que vemos en este mundo. No hay ningún versículo donde dice eso, pero amarle solamente a Dios. Amén. Eso es la gran diferencia. En el mundo, en esta tierra, no nos va a florecer nada. Quizás cosas temporales. Quizás un día estamos felices. ¿No es cierto, hermano? Cuando las cosas están bien y de repente algo sucede. Y yo no estoy diciendo algo del extremo, como mi ejemplo que comenté desde el comienzo, pero usted no se siente bien en su salud. Este mes, y a terminar el mes de febrero, todos en mi hogar nos enfermamos. Tenía el flu, mi Quito tenía el flu, después mi Julia se enfermó y después Natalia se enfermó. Y otra vez Niquito se enfermó semana pasada, el martes, que se tenía que darse en la casa. Cuando algo así sucede, algo pequeño o grande, usted automáticamente está pensando en cosas de este mundo, está pensando en su casa, está pensando en su hogar, está pensando en las cosas materiales. La respuesta es que no. Yo no estoy pensando, por ejemplo, un equipo que me gusta del básquetbol, de los Boston Celtics. Cuando nos enfermamos o algo pasa, yo no estoy automáticamente pensando de mi deporte, de mi equipo. Yo no estoy pensando de mi vehículo. Yo no estoy pensando de mi trabajo. Yo no estoy pensando de nada, sino mi preocupación de mi salud o de mi salud de mis seres queridos. Y ahí estamos entonces abriendo nuestro corazón a Dios, que nos puede ayudar, que nos puede curar. Amén. Pero en el mundo no nos van a ofrecer nada. Cuando algo sucede, automáticamente no está pensando su cuenta bancaria, o está pensando de un viaje que usted ahí ha hecho, o un viaje que lo va a hacer. Este padre de familia que perdiera a su hijo de esa edad, no les importa si van a tener $100 millones. Jesús, nuestro Dios, sacrifició a morir por nuestros pecados. Amén. Para que nosotros podamos tener vida eterna. Amén. Con Dios. Jesús hizo todo. Nuestro Dios hizo todo. Y ahora, hermanos, tenemos su perdón y su amor. Gracias, Señor. Gracias. ¿Qué más queremos? ¿Estar inquietos? ¿Estar tristes? ¿Estar en el piso? No. Dios ya hizo su parte en la cruz del Calvario. Moró por nuestras vidas. Y está vivo. Y por su gran sacrificio podemos decir entonces, hermanos, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén. Deberíamos ir. Y yo sé que es una palabra fuerte y de vez en cuando no queremos decir la verdad, pero es la verdad. Deberíamos ir y nos merecemos a veces el infierno, pero iremos al cielo por el sacrificio que hizo Dios por nuestras vidas. Amén. Gracias, Señor. Segundo punto, hermanos. Recibimos esa gran bendición de Dios, de salvarnos por nuestros pecados. Cada uno de ustedes, que tenemos su perdón. Amén. Dios nos ama mucho y a veces no lo escuchamos. Pero siempre Dios está ahí dispuesto de perdonar nuestros pecados Amén. y ayudarnos siempre. Amén. Dios nos dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque Dios hizo su gran sacrificio y murió por nuestros pecados. Podemos enfrentar esas luchas y quizás está diciendo,
hermano David, qué bueno saber que Dios nos salvó de nuestros pecados, que nos dio salvación. Pero ahora mi problema, en ese punto yo quiero mencionar, pero mi problema, ¿cómo podemos resolver eso? Dios ha hecho su parte, Dios nos quiere vivir con Él, vida eterna, pero en este mundo todavía estamos con esa aflicción, estamos batallando con esa lucha. El versículo 26 del mismo libro Juan que estamos leyendo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo de Dios siempre está con nosotros. Amén. Siempre está con nosotros y siempre está guiándonos y ayudarnos. Sí, Dios nos va a ayudar en toda circunstancia, todos los problemas que vamos a enfrentar, a pesar de qué, a pesar de cualquier situación, hermanos. Tenemos que creerle a Dios siempre. Cuando esa batalla que tenemos en nuestra salud, esa batalla que tenemos quizás en nuestras finanzas, esa batalla de egoísmo o lo que sea, Dios sí nos puede ayudar. No vamos a ser perfectos, jamás, pero sí Dios nos puede ayudar. Amén. Y si le dejamos a nuestro Consolador, a nuestro Dios, Espíritu Santo, siempre estar en nuestra vida y obedeciéndole a Dios, ¿qué nos puede entonces Dios ofrecer a nosotros? Pues el fruto del Espíritu. ¿Y qué es eso, hermanos? Es amor, no es odio. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nos da el amor que necesitamos, el gozo, el paz, la paciencia que necesitamos cada día en nuestra vida. Eso que nos ofrece a Dios en esta mañana y siempre. Amén. Él quiere dar ese gozo, esa paz, siempre. Amén. Pero tenemos que buscarle a Dios. Tenemos que creer lo que dice la palabra de Él y amarle a Él. Siempre tenemos que confiar en Él, porque el mundo no nos va a ofrecer nada de eso. Al contrario, nos va a ofrecer odio, vamos a tener conflictos, todo cosas negativas. El mundo no nos va a ofrecer y jamás nos va a ofrecer nada. Pero con Dios nos ofrece todo. Pero otra bendición de tener el amor y el perdón de Dios es que Dios también promete su presencia, que es el Espíritu Santo que acabamos de leer, siempre. Amén. Y nosotros podemos lidiar, mientras lidiamos con todos los problemas y dificultades de la vida, de este mundo, el Espíritu Santo nos ayuda en el camino y nos promete y nos va a dar el amor, alegría, paz, paciencia para soportar todo tipo de dificultades que estamos enfrentando o que vamos quizás a enfrentar en un futuro. Algo muy importante para terminar, hermanos. El hecho es que Dios hizo su gran sacrificio, murió por nuestros pecados. No significa que en instante vamos a ser ricos. No significa que vamos a tener 5 trabajos y vamos a resolver todo tipo de problemas, nuestra salud. ¿Qué hizo Dios en la cruz del Calvario? Es para tener vida eterna con Cristo, con Dios, siempre. Esa es la promesa.
La palabra de Dios, no hay ni un versículo que nos dice, yo morí por ti para que nunca vas a tener problema, para que puedas tener un salud 100%, para que tú puedas tener un empleo, para que tú puedas tener una casa, para que tú puedas pagar tu hipoteca a tiempo, para que tú puedas pagar tu carro, para que tú puedas tener suficientes alimentos en tu hogar. Eso no hay ni un versículo que dice la palabra de Dios. La promesa de Dios es que Él nos da un futuro. Y el futuro es vivir con Él un día. Y la promesa de Dios es que nos amó. Y a pesar de nuestras dificultades y luchas, Él va a estar con nosotros. Amén. Y Él nos va a ayudar. Él nos va a guiar. Pero nosotros no tenemos que tener ese pensamiento que Dios nos dio salvación para resolver nuestro problema en un instante o un segundo. Dios nos aprendió de ser mansos, de tener bastante paciencia. Leemos de muchos hombres y mujeres en la palabra de Dios, de tantas luchas que ellos enfrentaron, que estuvieron en prisión, inclusive personas que le mataron por testificar el nombre de Dios. No fue nada fácil. La vida de Moisés, la vida de Pedro, de Pablo, no fue una vida tan suave, tan fácil. Fue una vida de muchas luchas. Pero al final Dios le honró a ellos. Amén. Y Dios nos va a honrar a nosotros. Amén. Siempre de su corazón a Dios. No piensa que Dios tiene que solucionar nuestro problema instante. Al contrario, vamos a colocar a Dios a Él, que Él puede hacer también participar en nuestro problema, que también Él podemos decir, sí Dios, ayúdame en esto, ayúdame en lo que estoy enfrentando, y Dios sí nos puede ayudar. Amén. Amén, hermanos. Cuando Amén. usted estaba así enfermo, que muchos de ustedes el año pasado, ¿no es cierto que Dios lo curó? Amén. Cuando algo sucedió, de alguna bendición, ¿no es cierto que usted tantas veces vino aquí a dar ese testimonio? Tenemos que siempre dar toda gloria, honra a Dios. Amén. Continuar a ser humildes. Continuar cuando algo, episodio ocurre en nuestras vidas. Somos muy fácil de ser ingratos y olvidarnos lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Así es, Señor. Somos ingratos, hermanos, porque somos carnes y huesos. Y nosotros a veces nos olvidamos así. Queremos su solución así. Y cuando viene el gran bendición, le alabamos a Dios, estamos contentos, estamos corriendo de gozo. Pero cuando algo pasa en nuestras vidas, con una dificultad, también tenemos la tendencia de menos de un segundo olvidarnos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas ayer, la semana pasada, el año o al inicio de este año. Así es, Señor. Para concluir, muy importante el versículo 27. ¿Qué dice Dios? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Qué es la paz de Dios, hermanos? Es saber que nuestros pecados han sido perdonados y que la paz de Jesús nos soluciona todo, hermanos. Amén. Quizás el mundo no nos soluciona nuestros problemas físicos, lo que estamos viviendo aquí, pero Dios nos brinda ¿qué? Consuelo cuando lo enfrentamos esa dificultad. Amén. Esa es la promesa de Dios, la paz. Amén. Nuestro trabajo no nos da paz. Nuestra cuenta bancaria, a veces si está pequeño o gordo, no nos da paz. Con esta familia en la que pasó con hijo, no estoy diciendo que eran millonarios, pero si iban a ser o eran de millonarios, no les van a importar de eso. Pero si no es la paz de Dios que nos da, no es el mundo, no es nadie, sino Dios. Amén. Amén. Entonces, hermanos, yo les invito
que esta mañana, en cualquier situación que usted está enfrentando o un futuro, yo les invito que siempre ustedes pueden creerle a Dios, amarle a Dios, que acabamos de leer esos pocos versículos del libro de Juan, que nosotros podemos no estar en una vida de temor. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar esta tarde? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar el próximo año? ¿Qué va a pasar 5 años de hoy? No. ¿Qué dice inclusive la palabra de Dios? Que nosotros no tenemos que preocuparnos ni el día de mañana. Amén. ¿No es cierto? Así ¿Es cierto es. que Dios dice que es nuestro Dios de proveedor? Amén. Dios le ha dado el pan de cada día hasta hoy día. Amén. Sí, ¿no es cierto? Amén. ¿Queremos solucionar algunas cosas de nuestra vida? Claro que sí. Yo deseo eso. Quizás de cosas de injusticia que ocurren en nuestras vidas o cosas que nosotros cometimos de error y estamos pagando sus consecuencias. Pero nunca es tarde. Nunca es tarde de humillarnos ante el ojo de Dios y decirle, perdóname Dios. A veces somos muy orgullosos a veces. Queremos decir, no, quiero salir a solas. Yo quiero solucionar ese problema. Yo tengo esa decisión, yo lo voy a tomar mismo. Yo tengo mucha sabiduría. Cuidado, hermanos. Cuidado cuando las cosas inclusive están tan bien. Cuidado alejarle a Dios. Cuidado ponerle así a Dios. Cuando esas luchas o esos días de gran bendición, siempre tenemos que honrarle a Cristo. Cristo viene primero y Dios va a hacer el resto. Y la promesa de Dios es, la paz os dejo, mis paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Amén, hermanos. Amén. Amén. Gracias, Padre. Señor, gracias Señor nuevamente, Señor, por tu palabra. Señor, solamente en este día, Señor, tú sabes, Señor, lo que estamos enfrentando. Señor, yo oro, Señor, por cada uno de tus hijos, hijas, en esta mañana del Cordero de Dios. Dios, tú sabes, Señor, nuestras peticiones. Señor, tú sabes nuestras luchas. Señor, tú sabes, Señor, a veces nuestros pecados, Señor, que a veces cometemos, Señor, y de vez en cuando lo estamos continuando a cometer. Señor, que siempre podamos ser agradecidos, Señor. Gracias, Señor, por tu perdón, Señor, por tu gran sacrificio, Señor. Que, Señor, tú estás vivo, Señor. Que, Señor, tú nos das, Señor, esa oportunidad de siempre estar contigo en un futuro. Para, Señor, pero, Señor, en este mundo, Señor, que no ofrece nada, Señor, que siempre va a tener conflictos, Señor, que siempre va, Señor, a tener situaciones, Señor, que quizás nos va a causar, Señor, dolor, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Señor, te pedimos, Señor, en esta mañana, que, Señor, primeramente podemos amarte a ti y creerte, Señor, solamente en ti, Señor. Amén. Y ayudándonos, Señor, siempre, Señor. Tú sabes, Señor, esa puerta, Señor, de petición necesitamos. Pero, Señor, que podemos hacer en tu tiempo, Señor, no en nuestro tiempo, Padre. Aquí en el mundo es temporal, Padre, pero que tú nos puedes ayudar, que tú nos puedes dar esa esperanza, ese gozo, esa paz, esa paciencia, Señor, que necesitamos diariamente, Señor, en nuestras vidas, Señor. Levántanos, Señor, hoy día con nuestra salud, Señor. Levántanos, Señor, hoy día, Señor. Quizás venimos aquí un poco tristes, Señor, sin ánimo, Señor. Levántanos, Señor, hoy día. Amén. Danos ánimo, danos gozo, Señor. Danos paciencia, Señor, que necesitamos todo el momento, Señor. Gracias por todo lo que tú eres, Señor. En tu nombre, Señor, yo oro. Amén. 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 Gracias.